Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a un programa de Letras de Nuestra América y pues les damos la bienvenida a este nuevo capítulo, pues anunciando que tenemos hoy una invitada pues importante para la poesía en lengua indígena. Tenemos aquí a nuestra compañera Basilia Cardosa y pues nos acompaña también mi compañero Daniel Salomón. Pues Basi, muchas gracias por acompañarnos y pues ahorita vamos a leer un poco de lo que has hecho en pues tu recorrido como escritora. Pues Basilia Cardosa Sánchez nació en Santa María la Nopalera, La Lana, estado de Oaxaca. Su lengua materna es la chinanteca, su segunda lengua es el español y fue la primera mujer en terminar la primaria en su comunidad. Es contadora, poeta, intérprete traductora, docente en lengua chinanteca y promotora cultural. En 2008 tomó un diplomado de traducción e interpretación en la CEDEREC. En 2020 tomó cursos de métodos de la traducción y pluralismo jurídico. Tomó un curso de cómo hacer teatro, también un diplomado en la docencia alternativa. Es intérprete traductora desde el 2018. Es tallerista de la lengua y cultura chinanteca, tanto oral como escrita. Participó en el programa de Pilares de 2019 hasta marzo del 2025. Es poeta bilingüe chinanteca y español. Ha participado en obras de teatro escénico en la lengua chinanteca en la Universidad de Chihuahua. También trabajó en la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Residentes de CEPI para el programa de Mujeres Violentadas. Tomó curso de formación a la docencia en la SEP. Es ganadora del premio Casa en el Centro de las Artes de San Agustín, Etla, Oaxaca, creación literaria en chinanteco en la categoría narrativa en 2022 y tomó un curso de violencia de género contra las mujeres dirigido a comunidades indígenas en la Fiscalía General de la República. Pues una vez más bienvenida Basi, gracias por acompañarnos. Pues no sé si quieras comenzar. Solo agradecer, muchas gracias, gracias por la oportunidad, gracias por todo. Pues es complicado, ¿no? Ser una persona bilingüe, porque pues la lengua de nuestras comunidades pues es también de mencionar que la pérdida de las lenguas es muy notorio en las comunidades porque hay muchas personas que ya no lo hablan. Entonces, pues desde aquí hacemos un llamado también a las personas que conozcan la lengua, porque la lengua está muy a la deriva, va muy pues digámosle la comunidad o la cantidad de las personas hablantes va muy abajo. Entonces pues queremos eso, ¿no? Hacer una invitación desde aquí, que la gente conozca la lengua chinanteca, que lo hablen y que practiquen la cultura. Gracias. Sí, interesante esto que nos dice, ¿no? Porque es importante recordar, hemos hablado ya de otras lenguas indígenas, sobre todo que se hablan aquí en la ciudad y cuando hablamos de ello, pues vemos, ¿no? La cantidad de hablantes que hay, en muchas de ellas pues son grandes culturas, ¿no? Que tienen Sí. aún eh, muchos hablantes, ¿no? Pero ahí está la diversidad de las culturas, ¿no? Ver cuál es lo que sucede en cada una de las culturas, el entorno en el que están, ¿no? Porque incluso eso, ¿no? Geográficamente, incluso en la Ciudad de México, donde están ubicadas cada una de las comunidades indígenas o de los pueblos o de nuestros habitantes, Sí. ¿no? Que tal vez están dispersos, pero que siguen formando parte de la resistencia de los pueblos indígenas en la ciudad. Pues me parece que eso es importante, ¿no? Porque, pues decíamos, sí, México tiene una gran riqueza en cuanto a lenguas y en cuanto a todo esto. Oaxaca, no se diga, ¿no? Oaxaca es Sí. uno de los estados más grandes, con más población y también con mayor variedad cultural, ¿no? Ajá. Entonces, eh, y nosotros que discutimos acá ahora en la ciudad, ¿no? ¿Qué está pasando con las lenguas en nuestra ciudad? Porque si bien es cierto que hay mucha población que de alguna manera u otra ha estado emigrando a la ciudad, ¿no? Por Sí. razones políticas, económicas, incluso puede ser hasta bélicas, ¿no? Por razones militares, por razones diversas. Entonces lo importante es justo lugares como el Centro de Estudios Interculturales de la CEPI, pues para discutir y hablar sobre las diversas lenguas, ¿no? Y saber
pues qué están haciendo y cuál es su presencia aquí en la ciudad, ¿no? Qué es lo que nos importa y más en la literatura. Sí, en ese sentido, Basi, bueno, justo me surge una inquietud, ¿no? Tú ahorita inicias el programa haciendo un llamado a que aquellas personas que tengan este vínculo con la lengua chinanteca, pues la hablen, ¿no? Aquí dentro de la Ciudad de México existen espacios o algún lugar en donde la comunidad chinanteca se reúna. Un espacio así más socialmente hablando, pues no, solamente he visto que hay una iglesia, es no sé qué religión sea, pero todos los rezos, todas las comunicaciones que se hacen o hacen ellos es en castellana, o sea, Sí. siendo de la misma comunidad, Sí. siendo personas que hablan la misma lengua y todo, ¿no? O sea, ¿por qué no aprovechar esa situación para revitalizar nuestra lengua, ¿no? Sí, claro. Si es que estamos juntos. Así como decía el compañero, que pues nosotros no tenemos un espacio así como los triquis, ¿no? Ujú. Yo admiro mucho de ellos y quiero mencionarlo porque son muy unidos, según yo son muy unidos y espero que así sea, ¿no? Porque así se demuestra, es lo que yo veo en esa situación con ellos. Son muy unidos, por eso es que han hecho grandes cosas y han logrado que sus niños, desde pequeños los niños lo hablan, ¿no? Sí. Cuando yo trabajé con ellos, yo veía a los chiquitines, apenas si podían hablar y lo primero que hablan es su lengua, ¿no? Sí. Es de admirarse, porque nosotros los chinantecos no. Nosotros, aunque seamos una pareja de chinantecos, o sea, la esposa y el esposo, hablan la misma lengua y la misma variante, y ya no les enseñan a sus hijos. O sea, eso es, no sé, es algo que quiero preguntar por qué hacen eso, ¿no? Si bien que se entiende entre ellos, hablarlo, ¿por qué no hablarlo, no? Tal vez por la misma discriminación Sí. o por lo mismo de que tenemos esa mentalidad de que, porque, o sea, yo también lo tuve, por eso digo tenemos, de que si no hablas el español no puedes sobresalir, Sí. no puedes aspirar a otra cosa, ¿no? Seguramente esa también es la mentalidad de otras personas. Ajá, y yo quiero sí, pues hacer un énfasis en eso, ¿no? De que olvidemos todo, que si hablas español tienes más dinero, que si hablas una lengua eres menor a ellos o eres más, pequeños, por decirlo de una forma. Entonces, pues yo digo que todos podemos salir adelante, no importa qué lengua hablemos, porque luego alabamos a los extranjeros que apenas si saben pronunciar una R o una L, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué tratamos de burlarnos a los paisanos que vienen de una comunidad, ¿no? Si ellos no pronuncian bien una palabra en español, ¿por qué tenemos que burlarnos de ellos? Sí, sí, justo creo que fue una de las cosas que también hablamos en otro capítulo y que yo igual hacía mención, no, por ejemplo, algo que hiciste que recordara es como esta parte de, por ejemplo, en nuestra comunidad Triqui, han habido mamás que se me acercan y me dicen es que mi hijo tiene problemas de lenguaje, ¿no? Pero en realidad yo considero que no es un problema de lenguaje, ¿no? Si más bien ellos escuchan el triqui o hablan el triqui, pues no creo que sea un problema de lenguaje, ¿no? O sea, más bien es que es un proceso de adaptación distinto de su propia lengua al español, ¿no? Y justamente también hacíamos mención de esta parte, ¿no? De por qué cuando los extranjeros no pronuncian bien el español, pues no decimos nada, ¿no? No hay ningún juicio de valor. ¿No? Al contrario, ¿no? Cuando vemos a los compañeros o compañeras que vienen de alguna comunidad, entonces sí, con saña, ¿no? Hacemos ese señalamiento, ¿no? De, ay, es que no está hablando bien el español, o así no se dice, ¿no? Entonces yo creo que es importante, pues justo en este capítulo, esto que menciona Basilia, ¿no? Ella al encarnar y al enunciar la palabra desde su propia lengua, y ver cuáles son los obstáculos que se siguen enfrentando aún en la actualidad, aún diciendo que existen los derechos de la población indígena, ¿no? El derecho a anunciar su propia lengua. ¿Cómo es posible que aún en estos tiempos pues sigamos arrastrando, ¿no? Con esta problemática? Yo creo que pues sí es importante hacer énfasis
Y pues también yo creo que es un espacio en el que podemos también enunciar que sería importante que ahora que está Basilia aquí, pues las compañeras y los compañeros que son chinantecas, pues realmente generen este grupo de unión, ¿no? Entre ustedes como paisanos y se generen esos espacios para que puedan crear pues diversas actividades o formas de poder enfrentarse a esta ciudad que realmente pues se traga lo que quiere, lo que puede y pues eso, ¿no? Empezar a generar esta unión entre los compañeros y compañeras chinantecas, ¿no? Que justamente hagan una revitalización de su propia lengua, de sus usos y costumbres, ¿no? Porque bueno, también tengo conocimiento básico de que tú enseñas bordado, ¿no? Entonces, pues también es otra práctica que mucho se ha dejado, ¿no? A la deriva. Sí, efectivamente, pues más que nada aquí lo que yo enseño es el bordado, se llama bordado a través de la lengua chinanteca, que es la que formulé ahí para que la gente, por lo menos, entienda, no sé, lo que es la cultura, ¿no? Sí. Si no pueden hablar o sin, porque la lengua chinanteca también viene siendo una lengua tonal y es algo difícil para una persona que es monolingüe en la lengua castellana. Entonces, me enfoco a las personas de aquí de la Ciudad de México. Entonces, ellos son los que pues no tienen idea, ¿no? Cómo se pronuncia, cómo los tonos, ¿no? de la lengua. Entonces, por lo menos saben cómo se dice un color rojo, un color amarillo, un color azul. Saben que existe la lengua, saben que no se debe de discriminar ni una lengua de nativa, porque vale igual que una lengua extranjera, porque hay mucha gente que todavía le nombra dialecto una lengua. Entonces desde ahí abarcamos, ¿no? ¿Y por qué no vamos más allá también? Para decirle, nosotros hacemos tequio, nosotros hacemos, es una comunidad que nos ayudamos cuando hay algún problema, hay enfermedades, pero eso se hace en mi pueblo, porque aquí en la Ciudad de México vuelvo a lo mismo, no estamos nosotros juntos. Supongamos hay chinantecos en San Lorenzo, hay chinanteco en Coyoacán, hay chinanteco en la Gustavo Amadero, o sea, pero nunca nos juntamos porque ellos se dedican a trabajar en casa, a trabajar en área de construcción, a trabajar en otras cosas, ¿no? Que no tienen tiempo para ir a, no sé, a pedir un apoyo, por ejemplo. Entonces, nos falta mucho esa unión, ¿no? Para poder captar algún programa del gobierno también para revitalizar nuestra lengua. Pues yo creo que hacemos pues esta reiteración del llamado, ¿no? Justamente a las compañeras y compañeros chinantecas que nos estén viendo, ¿no? Justamente que este es pues el espacio, ¿no? Y que justamente a partir de aquí se pueden construir muchísimas cosas. Y pues nada, no sé, Daniel, si quieras decir algo porque ya me la pasé hablando. Sí, no, yo mientras hablaban hacía una reflexión, ¿no? Sobre esto que comentan, ¿no? Y recordaba a un pensador crítico literario ruso, Mikhail Bakhtin, ¿no? Hay un texto que habla sobre este otro escritor ruso, ¿cómo se llama? Famoso, que se me olvidó su nombre en este momento. Bueno, hace un texto muy interesante y me parece interesante Dostoyevsky, ¿no? Me parece interesante esta reflexión porque en la crítica o cuando hace los estudios sobre los escritos de Dostoyevsky dice, no, él hablando sobre otra cosa de lo literario, no le está enfocándose hacia otro lado, pero me gustaría traerlo hacia acá, sobre, de alguna forma, voy a hacer un símil, ¿no? Con una lavadora, digamos. No, porque él habla de lo centrífugo y lo centrípeto, es decir, la fuerza centrípeta es aquella que te lleva hacia el centro y la fuerza centrífuga es lo que te va hacia afuera, ¿no? Dice Bakhtin de alguna forma que pues escritores o la gran cultura nos lleva hacia el centro, ¿no? Y si pensamos si lo reflejamos como a nuestra realidad, pues sí, ¿no? Todo está centrificado, ¿no? Las grandes ciudades o los municipios o los grandes centros, ¿no? Y las comunidades siempre apartadas, ¿no? Es decir, las estrategias políticas tienen que ser estrategias propias, ¿no? De organización, de comercio. Entonces pensar en las comunidades indígenas
pues es pensar en eso centrífugo, ¿no? En eso que resiste, dice, nosotros estamos empujando hacia afuera, ¿no? Nosotros decimos, es necesario empujar hacia afuera como esta fuerza centrípeta porque el centro pues no nos está beneficiando mucho, que digamos, ¿no? Y si pensamos eso en la ciudad, pues en la ciudad esto centrífugo no es decir vámonos, ¿no? Es decir, estamos aquí, pero ¿de qué forma nosotros empujamos esa realidad o los obstáculos, ¿no? Esta fuerza que nos guía hacia el centro, ¿no? Como pensar en lo que hemos dicho en ese México profundo, esta fuerza centrípeta que nos lleva hacia el centro, pues es la unificación de la lengua al español, o la o la educación solo en una lengua, sin poner énfasis en la diversidad de las lenguas, ¿no? Digamos, todo eso es la fuerza centrípeta, la que nos lleva hacia el centro. Entonces diría yo que es necesario pues que esta fuerza centrífuga, que nosotros mismos somos los que tenemos que ir empujando, ¿no? Hacia afuera y decir, a ver, los derechos aquí están y son nuestros, ¿no? Como hablantes de la lengua, como pertenecientes a la cultura, ¿no? Se habla mucho ahora de los derechos culturales, por ejemplo, ¿no? Una discusión bien interesante en torno a los derechos culturales o los derechos lingüísticos incluso, ¿no? Entonces me parece que ha habido un gran avance teórico en cuanto a la discusión de los pueblos indígenas y las comunidades, ¿no? Y justo, ¿no? También corresponde a los diversos pueblos, pues, esta organización. Sí, pues yo creo que es un tanto complejo, ¿no? Justo toparte con todos estos obstáculos y la problemática que implica ser indígena y de pronto no tener, ¿no? Con quién pues generar, ¿no? Como esta fuerza, ¿no? O sea, pues sí, porque la misma necesidad te lleva hacia otros lados, ¿no? O sea, o comes o te vinculas con tu compañero o compañera que es indígena, ¿no? O sea, es difícil. Justo las condiciones no dan a veces justo para generar esa dinámica. Y yo creo que sería muy importante que, pues, en algún momento se pueda hacer esta unificación entre tus paisanos, Basi, y que pues también nosotros, ¿no? Justo no siendo chinantecos, pero de otras comunidades indígenas, pues cobijemos esos procesos que ustedes vayan generando, pues para que se fortalezca, ¿no? Pues esta parte de hablar la lengua, de mantener los usos y las costumbres, ¿no? Actividades que hacen que su proceso identitario pues se fortalezca, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Estamos aquí pues también para acompañarles y esperemos que pues se pueda hacer algo en ese sentido. No sé si quieras mencionar algo al respecto, Basi. Ajá, sí, de hecho es por eso también que me metí a la escritura y todo eso también un poco buscando también en dónde encajar, porque desde un principio yo quería hacer algo más por mi comunidad, por mi pueblo y todo eso. Por eso es que también me vine para acá para estudiar, terminar la primaria. Bueno, la secundaria pues, porque la primaria lo terminé allá. Entonces, terminando la primaria ahí, pues ya no había más, porque nada más solamente había la primaria, pues, no había más. Entonces tuve que esperar unos años y ya me vine para acá. Aquí terminé la secundaria, la prepa y todo eso. Pero también me fue algo imposible estudiar una carrera, una licenciatura. Entonces, pues hasta ahí me quedé, ¿no? Pero encontré a otro camino para entrar en área de la lengua, ¿no? Porque yo, veía así en los periódicos cuando buscaba trabajo, solamente decía, se solicita docente en inglés, en francés, tanto por hora. Y yo buscando en un periódico a ver cuándo aparece un chinanteco, ¿no? Un docente chinanteco que se le pagara tanto por hora, pero pues nunca. Hasta ahorita no hay eso, entonces pues es lo que también falta mucho por hacer, ¿no? Tomar en cuenta todas las lenguas, aunque la jefa de gobierno también anunció que iban a, no sé si ya está implementando, que iban a dar clases de náhuatl o de otras lenguas, ¿no? Yo lo entiendo porque es lo que más se habla, ¿no? Aquí en la ciudad, pero también no dejemos atrás lo que ya se está organizando también, ¿no? Hay que revitalizarlo más y pues eso es lo que tiene nuestra lengua. Entonces, desde entonces
yo estaba buscando un espacio en donde podía hacer algo con lo que yo sé, pues, con lo que yo nací, o sea, mi lengua, mi cultura y todo eso. Y ya una amiga me comentó algo de la CEDEREC cuando estaba la CEDEREC todavía. Entonces me fui ahí buscando algo ahí a ver qué me podían decir o qué, ¿no? Y pues ahí solamente tomé un diplomado, hasta ahí se volvió otra vez todo oscuro como antes, ¿no? Terminé el diplomado y ya. Cada quien por su casa, a ver qué hace uno, ¿no? Y ya después de eso pasaron muchos años, estoy hablando del 2011, hasta el 2017 fue cuando encontré otra organización, pero ese es para intérpretes. Ajá, y ahí solicitaban intérpretes para todas las lenguas, ¿no? Que se habla. Entonces dije, no, pues de aquí soy, y marco y ya me dice, ¿sabes qué? Mañana te quiero ver. Sí. Y ya, a partir de entonces tomé más diplomados y todo eso y ya supe otra vez creo que ya era CEPI o todavía si seguía CEDEREC, cuando otra vez tomé otro diplomado de la docencia alternativa, porque siempre me gustó, pues siempre quería hacer dar clases de mi lengua para que la gente llegue a conocer, porque la lengua chinanteca se supone, bueno, dice el INALI que somos como 125,000 personas de la que habla, de las cuales son 14 variantes. Entonces las 14 variantes es muy chistoso porque luego no nos entendemos nadita. Sí. Nadita, no es como el náhuatl, ¿no? Que a lo mejor te puedes tener una pequeña conversación, si le entiendes. Pero en chinanteco hay variantes que no le entiendo ni siquiera el saludo. Sí. Es como si fuera otra lengua totalmente diferente. Sí, justamente se va complejizando, ¿no? Y yo creo que es importante también, ahorita recordando lo que decías hace rato, ¿no? La importancia de nombrar que es una lengua, ¿no? Que no es un dialecto, ¿no? Que es una lengua. Justamente yo creo que a partir de ahí, pues también se toma una posición política, ¿no? En torno a tu proceso de identidad. Y es importante esto que nos dices, ¿no? Porque, pues sí, generalmente se habla de las lenguas maya, náhuatl, ¿no? Pero y de pronto, ¿y las demás dónde quedan? ¿No? A veces pensamos que solo existen esas, ¿no? Cuando en realidad existe toda una gama de lenguas indígenas que se hablan, ¿no? Que a veces poco se ha estudiado sobre ellas, ¿no? Hay poco acercamiento, ¿no? Y que justamente al poder acercarte a toda esta diversidad es que puedes tú, pues eso, esta palabra que utilizas, ¿no? Vas a revitalizar justamente, ¿no? Y hacer una reivindicación de la existencia de los compañeros y compañeras que se encuentran en otras culturas indígenas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Basi, bueno, como ya lo habíamos dicho, Basi es poeta. Entonces, no sé, Basi, si quieras compartir algo más sobre lo que estamos diciendo o quieras leer tus textos. Compañero. Sí, antes de que lea, más bien me gustaría hacerle una pregunta, ¿no? Ahorita que nos comenta todo esto de lo que sucede a su alrededor en la cultura, yo primero quisiera saber desde dónde escribes, ¿no? De qué trata tu poesía, qué te gusta plasmar, cuáles son tus intereses. Bueno, yo de mis escrituras, pues hay veces que abarco varias situaciones, porque son situaciones las que escribo, sobre la migración, sobre la paz, sobre ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El robo de identidad de las artesanías o cosas así, ¿no? O sea, el estar ahí, copiando cosas que ni siquiera es de ellos, ¿no? Entonces, desde ahí, desde todo lo que pasa en la vida cotidiana y todo eso, es lo que escribo. Sí, justo me acordé de que hace poco una marca de zapatos, ¿no? Se robó acá el guarache, ¿no? Artesanal, y de pronto todos empezamos a alzar la voz y decir, oye, pues ¿qué te pasa, no? ¿Cómo es que de pronto ya estás capitalizando con las artesanías que no son un proceso sencillo, que lleva tiempo, ¿no? Entonces sí recuerdo
que no tiene mucho, ¿no? Es reciente esa noticia de esta marca, ¿no? Que se apropió, robó, ¿no? Justo estos procesos de identidad, ¿no? Sí. Pues es interesante lo que mencionas, Basi, ahorita respecto a los asuntos que abordas en tu poesía, ¿no? Y creo que eso también me hizo recordar a Irma Pineda, ¿no? Que era una poeta de la que ya hablábamos también, ¿no? Que justamente ella pues no aborda, por ejemplo, el proceso de migración, pero sí hace esta denuncia política, ¿no? Me parece importante pues destacar esta parte, ¿no? Sabemos que como todo, ¿no? Hay poetas que son más conocidos que otros, pero el hecho de tenerte aquí y visibilizar tus letras, yo creo que es muy importante para saber que existen otras compañeras en otros espacios, en otras geografías que también están hablando de las problemáticas que acontecen a su alrededor. Entonces, pues si quieres empezar, Basi. Claro que sí. Voy a recitar uno de mis poemas. Primero la leo en mi lengua y luego en el castellano. Linke, mumuka banakia, hewun kola hema, ngan heshama, bi ingia henu, bi hunza izo ihako, nguzen elala, kakwana, henu hebimne hun ho, si ngan emali inyen ehok. Linke, son mumuka men i, esmikular limuku ikia. Linke mikula lala engoli munguika henu hesel nengi kala ko mo sale hes mo skehi mo go linke mo kabana kya eke li onge ho jahmuko kula bio ne hula ketu le kishangi ya hezo bio nesun jesue sue ahia lira u kibio ne wu hinga henu hona kango kela tudze ngozem akela hengoze henu hehia ma yaoni kango ke elana li eka hom. Recuerdo el día que marché, lejos de todo lo que conocía, a un lugar desconocido, ruidoso y con personas que iban y venían. Mi alma estaba ausente porque todo lo que dejó atrás no era para menos. Solo pensaba en lo que pasaría si me regreso o si continúo adelante. Recuerdo al día que planeaba junto al río a la sombra de un árbol lo que pensaba sería mi futuro en compañía de la Madre Tierra, donde pega el reflejo del sol anunciando un nuevo día, y el viento menea los árboles. Recuerdo que hasta ahora lo sostengo, lo repaso con tanto anhelo de que un día cobre vida. Recuerdo el pasado sin olvidar de mis raíces, que se quedaron en un hermoso lugar, en el seno de la madre naturaleza, donde la piedra, cerros y arroyos tienen vida. Recuerdo el día que marché, todavía era mañana, estaba oscura, fría y lluvioso. Los pies me temblaban, a cada paso que me alejaba más y más, y mis huellas se borraban. Era difícil que los recuerdos me siguieran por la oscuridad, la lluvia y la falta de huellas. Me siguieron los recuerdos bonitos y ocuparon el vacío que dejó la ausencia de mi alma. En la tristeza del alma el recuerdo vive, alimenta y renueva el corazón. El cuerpo se marcha, llevando un mundo de recuerdos sin ausentarse del alma. Gracias. Bravo, Basi. Este poema, ¿hace cuánto lo escribiste? Hace como 6 años más o menos lo escribí. Ese fue el primero que lo escribí pensando en cómo una persona de un lugar a otro pues se tiene que mover, ¿no? A un espacio donde ni siquiera conoce. Sí. Muchas veces lo hacemos viniendo a la ciudad sin
caminando pues desde nuestra casa hasta el lugar donde pasa un carro hasta la terminal, ¿no? Se camina, se vive la nostalgia a través del tiempo, ¿no? De la salida de su casa hasta llegar en una terminal o hasta llegar aquí en su destino. Entonces, eso es lo que traté de escribir ahí, ¿no? La nostalgia de que se atraviesa uno por migrar de un lado a otro. Sí, no sé si quieres decir algo. Sí, ¿no? Primero, la diferencia, ¿no? Cómo se escucha en la lengua y cómo se escucha en el español, chinanteco y el español. No sé, a mí me pareció que la lentitud con la que leían en el chinanteco nos impactó, ¿no? Como uno decía, ¿qué estará diciendo, no? Se oye profundo. Y esto que comentas respecto a la migración me parece que es muy interesante porque pues hoy prendemos la tele y lo que vemos es migración por aquí, migración por allá, ¿no? Debido tal vez a la guerra o diferentes aspectos fuera de nuestro país, pero cuando volteamos a ver, o incluso, ¿no? Que nuestro país es paso de muchos migrantes, ¿no? De Latinoamérica, pero también recordar que existe la migración interna, ¿no? El desplazamiento forzado o eso, ¿no? La falta de recursos, ¿no? No se cubre la necesidad, los derechos básicos en algunas regiones y se tiene que emigrar, ¿no? Pues dejar el lugar, ¿no? El hogar no solo es, me parece, cuando uno habla del pueblo, el hogar no solo es la casa, ¿no? El hogar es todo, ¿no? Lo que nos rodea, la naturaleza, la montaña, el árbol, ¿no? Me parece que la figura que tenemos del hogar en la ciudad es muy diferente a lo que podría pensarse en el hogar, ¿no? De otra región, ¿no? Por el impacto que hay y la cercanía con la naturaleza, ¿no? Aquí lo único que salimos de nuestra casa y volteamos y lo que vemos es caos en toda la ciudad, ¿no? Imagínate eso de decir el hogar, ¿no? La profundidad de decir mi hogar, ¿no? Hablar de la paz, de lo que significa el hogar y entonces abandonar el hogar, ¿no? El impacto que puede generar, ¿no? Eso me parece que es muy interesante. Sí, justo estaba pensando, ¿no? Ayer teníamos una charla, unas compañeras de la escuela y yo, ¿no? Y justo decían, uy, también me recordó a lo que habíamos hablado con Gabriel en uno de los capítulos, ¿no? Que decían que el problema del mestizo era justo que no sabía de dónde venía, ¿no? Y yo creo que es algo que fortalece mucho a los miembros de una comunidad indígena, porque realmente tienen arraigado o están entrañados justamente a su origen, ¿no? Saben de dónde vienen, saben que cómo se tienen que hacer las cosas bajo su cosmovisión, ¿no? Cómo resolver problemáticas, ¿no? Pero justamente este término o este concepto de hogar justamente me recordó como a estas experiencias en donde de repente vives en tu colonia, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, y sales y tu casa está bardeada, ¿no? O sea, no tienes contacto con el vecino, con la vecina, no sabes ni cómo se llama, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces se va al pueblo, hay una diferencia bien grande, ¿no? Es como, ah, pues sí, doña Juanita, la de la tienda, o doña Juanita, la que vende leña, ¿no? O sea, de repente esa unificación que se ve en esos espacios, pues es algo que se extraña mucho de este lado de la ciudad, ¿no? Estamos pareciera que encarcelados como en cuatro paredes y de ahí no sales, pareciera que todo lo haces de manera muy automática, no sales a trabajar, vas a la escuela, regresas y ya no te enteras de lo que pasa, ¿no? ¿No? Entonces, de pronto, yo creo que pues sí, hacer referencia al hogar justamente tiene este sentido más profundo, ¿no? Y creo que se nota muchísimo en tu poesía, Basi. Y para mí ha sido un placer leer, bueno, escucharte más bien, ¿no? Leer, pues sí, escuchar tu poesía, ¿no? Desde tu lengua, ¿no? Porque, bueno, yo no había tenido acercamiento a la lengua chinanteca. Y yo creo que se tienen que recuperar sí o sí, no es ay, a ver si se puede, ¿no? Yo creo que más bien hay que tomar esta postura de resistencia y de lucha, ¿no? Justamente.
Y pues espero que este poema que leíste pues llegue a los compañeros y compañeras chinantecas para que vean que sí es posible, ¿no? Hacer una reivindicación, ¿no? de su identidad. Sí, no sé, Basi, si quieres decir algo. Sí, justo estaba pensando en lo que decía el compañero sobre un hogar, ¿no? Una vez, curiosamente, estaba preparando material para dar clases, ¿no? Y una persona me dice, ¿por qué no conjugamos un verbo que es el verbo vivir? Por más que yo buscaba y buscaba entre todo lo que traigo en la cabeza, y la palabra vivir no es un verbo en mi lengua. Okay. Ajá, ¿por qué? Porque la vida lo traigo acá adentro. Vivo donde estoy. Ajá, la vida lo traigo abajo de este cuerpo. Entonces, donde sea, donde yo estoy, es donde vivo. Entonces no puedo conjugar algo que no se puede, ¿no? Sí. Entonces esa palabra hasta, pues uno, que apenas está también, está más como estudiando más a fondo su lengua, porque nosotros pues, la lengua lo hablamos, porque así nos enseñaron, ¿no? Nunca preguntamos, oyes, ¿por qué no hablas así? ¿O por qué hablas así? ¿Por qué no hablas como una oración, no? O sea, no sé, el perro corre, por ejemplo, ¿no? Y nosotros no. A lo mejor el verbo o el predicado lo ponemos al principio. Y no al final. Y no al final. Sí. De hecho, en mi lengua no hay artículos. No utilizamos la, los o cosas así. Entonces, ¿cómo voy a formar algo que no se puede tal y cual como está, no? Sí. Entonces, hay muchas cosas que no se puede, y entonces yo digo, cuando digo con ese verbo de vivir, pues es el verbo que siempre lo traigo, no es un verbo, pero... Sí, es algo que habita, ¿no? Ajá, es donde yo vivo, y yo vivo adentro de este cuerpo, en este momento vivo acá. Mi casa pues es donde voy a descansar al rato. Claro. Ajá, esa es la frase que me conmovió mucho, porque mi lengua pues no sabía pues cuáles son los verbos, cuáles son los sujetos, predicados y todo eso, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, lo hablamos como nuestra casa nos enseñaron. Sí. Y tampoco preguntábamos mucho, ¿no? El por qué se dice así, por qué se dice, por qué no tiene un no sé, ¿por qué no se entiende como una oración, no? Porque en mi lengua pues se entiende tal y cual lo acomoda, ¿no? Sí. La gente, su frase. Entonces así es como lo entendemos. Sí, pues es interesante, ¿no? Justamente con esta unificación de la lengua, a veces quienes hablamos español, ¿no? La mayor parte de nuestra vida, pues asumimos que así como están estructuradas nuestras formas de hablar, así hablan el resto de las lenguas, ¿no? Y justamente es algo que se tiene que poner sobre la mesa, ¿no? Pues no se mantienen las mismas estructuras, ¿no? Y yo creo que eso es importante de conocer, y me gustó mucho, me conmovió, ¿no? Ya casi se me sale la lagrimita de cocodrilo, ¿no? Al decir que este verbo en español, ¿no? De vivir no es un verbo en tu lengua, ¿no? Es algo que habitas, ¿no? En este cuerpo, ¿no? Es algo sumamente profundo que creo que ya habíamos también mencionado en otros capítulos, ¿no? Justamente con Kaluta Chisabi, ¿no? Como esta cercanía que tiene este poeta, ¿no? Con la naturaleza y cómo se ve en su poesía, ¿no? Y que justamente yo reitero, ¿no? Como esta parte de hablar del hogar para mí también significa pues hacer una reivindicación de este lugar político, ¿no? Desde dónde estás tú situándote y hacia dónde vas, ¿no? De qué es lo que significa para ti vivir, qué es lo que significa para ti la palabra hogar, ¿no? ¿Qué es lo que significa para ti la palabra casa? Porque no podemos homologar, ¿no? Todos los términos en castellano y asumir que eso es lo mismo en otras lenguas, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, y pues te agradezco mucho que hayas hecho mención, ¿no? Justamente de este verbo que en tu lengua no es un verbo, ¿no? Sí. Exacto. Sí, ¿no? Y si pensamos en eso,
es interesante, ¿no? Porque ya decíamos también en otros programas sobre el trabajo de la traducción Sí. de la escritura en lenguas originarias, ¿no? Porque como en el caso de esta palabra, ¿no? Vivir, que en el español, pues así de fácil decimos, yo El vivo, tú verbo, vives, él ajá. vive, aquel vive, Ajá. ¿no? Como si la existencia fuera así de fácil, ¿no? Una Ajá, palabra, sí. ¿no? Como si yo pudiera poseer su existencia en Ajá. decir, él vive. Y es lo interesante, ¿no? Porque decíamos, ¿no? Veíamos con otro tipo de otros escritores en lengua originaria acerca de la traducción que pues tal vez el significado de las palabras que están ahí plasmando no es el significado que nosotros podríamos llegar a comprender, ¿no? Porque, pues sí, aparte de que en el español también ya existe o hay reglas, Sí. ¿no? De gramaticales y de sintaxis, pues en las lenguas originarias, pues no todas cumplen con las mismas reglas y aparte Exactamente. la simbología que hay en las palabras, ¿no? Exacto. Y no solo en las palabras, sino en los conceptos o en las cosas, digamos, ¿no? Más a profundidad, ¿no? Lo que representa el sol, tal vez para algunos pueblos, ¿no? No solo como una estrella ahí que nos da calor, sino Como un ser vivo como un más ser se da. vivo, por Ajá. ejemplo, ¿no? O la luna también, ¿no? Sí. Y tal vez algún lector que lea eso diga, ah, pues tal vez es fantasía, o tal vez no comprenda Es ficción. la Sí, complejidad de lo que ahí se está claro. diciendo, ¿no? Porque, pues una frase en un poema tan sencilla como eh, yo vivo, pues vemos que puede en realidad cargar una complejidad mucho más grande, ¿no? Y que tal vez a la hora de que lo traducen o que te dicen, no, pues en chinanteco ni es necesario, ¿no? Porque así es y así ha sido y forma parte de nuestra cosmovisión y nuestra existencia, ¿no? Porque el lenguaje le da sentido también a nuestra existencia. Pues nosotros acá cuando escuchamos eso hasta decimos, ah, qué sorprendente, ¿no? Sí. Por justo, ¿no? La lejanía que tenemos con el conocimiento de los símbolos, pues eso, ¿no? Un lenguaje que va más allá de las palabras, Sí, ¿no? justo. Sí, Y del justo va más. entendimiento. Sí, justo va más allá de las palabras, ¿no? Traemos bien arraigado, ¿no? Que la A es de cierta manera, que la E es de cierta manera, ¿no? Pero, pues de este lado, ¿no? ¿No? Justamente es para mí, ¿no? Es como este choque entre lo ancestral y lo occidental, ¿no? De pronto es como, ay, pues sí, en Occidente te dijeron que esto es así, ¿no? Pero de pronto cuando realmente te dedicas a profundizar, ¿no? En las comunidades indígenas y notas y observas y encarnas la experiencia de que eso significa otra cosa, pues realmente se rompen esos pensamientos que ya traías tú en la cabeza, ¿no? Y entonces comienza un proceso de repensar otra vez, ¿no? De qué manera estás viviendo, ¿no? Y esto también me hizo recordar, pues, todas las mujeres que están en la lucha por el territorio, ¿no? O sea, no es que, ay, voy a luchar por un pedazo de tierra y pues porque ahí voy a vivir, ¿no? Es realmente un significado grande, ¿no? El hecho de defender la tierra, justamente, ¿no? Como esa madre que te cobija, esa madre que te da vida, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante lo que Basi nos comparte justamente a través de su poesía. No sé. Otro. Así otro. Bueno, esta está más que nada también, la siguiente está más que nada, pensado para comunidades en guerra. Ahorita que estamos todo esto de Palestina y todo eso, ¿no? Porque también nosotros en cualquier lengua, ¿no? Se repudia lo que es la guerra. Entonces no nada más se dice en español o en otras lenguas. Todo lo vivimos tal vez de diferentes formas, pero a todos pues nos duele, ¿no? Que hay tanta guerra, tantas desplazamientos, ¿no? Porque nuestras comunidades también ha vivido lo que es el desplazamiento de su propio territorio, de su propio gobierno, de su propia gente, ¿no? Entonces, pensando en eso, escribí un poema. Voy a leerlo de la misma forma. Shanzun ekulisha uhenzu
hu que llama ne te muy Nicola ne muy que Belén shan zun la ho me ne li shan zun hu ken ku con kya ni ken Nicola ne nera ne li sha rtano Roma bi hun ne bin hengun kula kaja juana ne ekya ne gua shan zun kikoli nana ne nana za y tengo esa mun y esa si esa junto hita sekola esa ne la lasha y hukete ne kulit na kaja kahana kala hua mi zute kwa hu uhenzu kugwa kakwa la hu he mote i chama nerli kulinkeza jonza le kau kumoza mukui nye zute kulishau ne kya na una kukuli ne elisen nana kala kakwa kuliki he zan kulike me nena kulike jonaza emuli kamugui. Avanza con pasos de hierro en los días más oscuros de Belén. Tu mirada refleja la esperanza, anhelo de paz que tu pueblo necesita. Vuela con alas de coraje y amor. Ansía alcanzar justicia y paz. Es infinito tu peregrinar. Tu partida a la guerra, imploro su fin. Anhelo la libertad para conseguir floreciendo. Ante el enemigo opresor enseguecido. Levantan la voz los estudiantes, voz que une deseo de hermandad, dictados por sus corazones fraternos. Que la paz llegue volando por igual, que en los países en guerra florezca la libertad, con racimo de amistad duradera. Que el mundo ensamble una razón, que nuestros corazones integre amor fraterno, por la construcción de una hermandad duradera. Que el fin de la guerra sea un destello, donde deleitemos la belleza de la vida. Gracias. Es que siento que voy a llorar. Quiero aguantarme también. Sí, una reflexión sobre la guerra, ¿no? Y por qué, y no la guerra necesariamente bélica, ¿no? Sino el conflicto, ¿no? Me recordaba mucho un filósofo africano, Achille Mbembe, se llama él, ¿no? Tiene un texto muy interesante que le llama La política de la enemistad. No dice él, cuando la enemistad o la guerra, digamos, ¿no? En este caso, se apodera de los gobiernos o se incrusta, digamos, de alguna manera en los gobiernos, pues se pierde toda democracia, ¿no? Porque los sujetos ya no son sujetos de derechos, sino seres que pueden ser controlados y vigilados, ¿no? Y uno de los objetivos principales de la guerra es arrasar con todo, ¿no? Yo soy dueño de todo y me voy a quedar con todo, ¿no? Y cuando volteamos a ver lo que está pasando en el mundo, pues la guerra es eso, ¿no? Como no hay fin hasta que no controle y no tenga todo bajo mi control, ¿no? Y eso es interesante, digamos, porque es una política que es más común de lo que pensamos, ¿no? Porque obviamente cuando yo lo paso a la guerra, digamos, la guerra bélica, pues se ve de forma más radical, ¿no? Ahí sí, como de la forma más violenta que puede verse. Pero en todo tipo de política de enemistad, ¿no? Cuando uno busca, diría Mbembe, la democracia, ya no uno se encarga de buscar los enemigos, de construir los enemigos, ¿no? Sí. ¿Qué sucede entonces? Pues hay colonización, hay desplazamiento forzado, porque de alguna forma todo eso se vincula con quién deseo que viva y quién deseo que muera, ¿no? Quién funciona o quién no funciona en este entorno por algunas razones, ¿no? Entonces por eso, de alguna forma, el desplazamiento, y que tiene que ver con un pensamiento incrustado ahí, pues por la historia misma, ¿no? Porque la guerra
ha estado presente desde que el humano es humano. Exactamente. ¿No? Entonces, pues es una reflexión también, ¿no? Para esa política de la enemistad, ¿no? Que pues vaya que conocemos mucho de esa política de la enemistad en ciertos pueblos, digamos, ¿no? Como por el desplazamiento, por las guerras internas, por muchas situaciones, ¿no? Entonces me parece que este poema justo pues ayuda a la reflexión, ¿no? De la paz que se necesita pues, en los pueblos, en los seres, ¿no? Haciendo reflexión, decían ya, ¿no? Sobre Palestina y otros lugares donde pues la guerra se está viviendo más cruelmente. Yo digo que un poema más antes de terminar. Sí, yo sí, por favor, deleítanos. Sí, es que se Va, puede. sí, por favor. Bueno, Hazme chillar. no, esta está más suave. Bueno. Bueno, voy a leer otra. Lala li muhu kya. Ton la huson. Mi lalana. Mi lala. Li muha. No se te jona. Emu akela ho. Musha eyi. Ishe muha. Yiseli hue la hu mote. Ku musha. Hiar ja juana. Kya mujun. Meli shanzun. Lala ekal moza. Mu akilden huken me I wo mo. Ulaku kibim na juna shan a ilaku yo fu kyane lala so hila. Mer kena ike hu kyan. Mu hu kya mu ke mu hue kakwasha. Munyi selimi mu hu kera kakwa. Mu hu meli hu mi. Hu ehya selhun eka moza muha. Nenke ehya seliho sejinte. Eso ya rejinte. Tatuado de imagen, recuerdos y nostalgias. En él descubro el asombro de los nativos, nutrido de tradiciones y culturas, emociones que no destruyen tempestades. Convierte su historia en esperanza y alegría. Su grito rebota en lo más profundo de una montaña, planchado con saberes de ternura y esperanza. Como eco lo llevo, como antorcha encendida también, que mantiene los colores vivos de mi pueblo. El huipil, más que de gala, es un símbolo eterno. Los hilos tejen nuestro lazo de una unión fraterno. Mi huipil es marca de la Chinantla, de un pueblo inmortal forjado por mis antepasados, espejo de mi cultura inclonable, la marca de mi huipil. Gracias. Ahora voy a chillar más. Sí, no sé. ¿Por qué? Es lo que hablaba yo del que la ropa, la artesanía y todo eso. Probablemente una máquina lo puede clonar, una persona lo puede clonar, pero todo lo que hay detrás de no clona a nadie, porque esos son saberes que se hereda de generación en generación. Nadie lo puede comprar, nadie lo puede heredar. Bueno, sí lo podemos heredar, es la única manera en que se traspasa de generación en generación, porque no se compra, no se clonan, porque es la marca de cada cultura, de cada lengua que hay se puede decir que en el mundo, ¿no? Sí. Porque no nada más en México tenemos la lengua originaria, sino en todo el mundo. Entonces, pues todo eso es el símbolo de nuestra cultura, símbolo de los conocimientos que se heredan de generación en generación, y que de donde sea que esté alguien con huipil, por ejemplo, de los triquis, ¿no? Veo uno rojo y digo, sí es triquis. Y veo uno de mi comunidad, porque sí. Como hay en mi comunidad hay diferentes variantes, sí. También se varían la forma de los huipiles. Sí.
no es única, se varía. El mío es muy sencillo. Solo tenemos una tira de varios colores enfrente y de los lados. Okay. Porque se saca 4 lados de los 4, ¿cómo se llama? Forma de estaciones, ¿no? De las estaciones del año. Por eso es que se divide en 4. Este es 1, 2, 3 y 4. Por eso es que lo dividen, sí. lo trozan y lo tejen. Sí. Es lo único, y ponen unas, como una trenza bordada acá y también atrás. En la espalda. Es muy sencillo, pero lo que son de otros lugares, también chinanteco, viene muy, muy complejo, muy, muy elegante, porque son bordados y todo eso, ¿no? Sí. Y pues eso se reconoce. Donde quiera que yo veo a alguien con ese huipil, digo, no, pues ese es de Usila, ese es de Valle Nacional, y este es de mi municipio, que es de San Juan La Lana. O sea, no hay pérdida, ¿no? Una vez encontré una señora en la terminal, llevaba ese huipil. Y voy y le hablo en la lengua, ¿no? Porque es la forma en que conoces a otra persona, hablando de la misma variante. No reconoces así porque si trae ropa así, normales, por decirlo. Entonces debe de llevar su huipil para que tú lo puedas reconocer. Ay, eso es algo maravilloso y, pues quisiera tener más tiempo. No, como siempre cuando tenemos invitados, pues siempre nos quedamos con ganas de más, ¿no? Y justo, ¿no? Quiero, para ir cerrando, como retomar esto que alguna vez me dijo una compañera, ¿no? Del hecho de que portes tu huipil, pues implica, ¿no? Como esta reivindicación política, ¿no? No sabemos, o sea, no es solo decir, pues es triqui o es chinanteca, ¿no? O es de la región triqui alta, ¿no? O sea, implica muchas cosas, justamente portar una historia, ¿no? Entonces, igual, digo, solo para mencionar, cuando, ¿no? De repente dicen, pues ¿cuánto cuesta tu huipil, no? Y tú dices, no, pues tanto, ¿no? A veces dicen, pues sí, es mucho dinero, ¿no? Pero justamente el proceso de elaboración no es cualquier cosa, ¿no? O sea, lleva muchísimo tiempo y tal vez uno dice, es muy caro, ¿no? Pero realmente observar esos procesos de elaboración, pues tienen también otras implicaciones, ¿no? Yo creo que hay que ser sensibles y conscientes en torno a estas, pues sí, a estos procesos, ¿no? De lo que implica portar un huipil y sobre todo también elaborarlo, ¿no? Y también, ya por último, para dejarlos hablar, que se despidan, que pues igual, ¿no? Cualquier cosa que veamos sobre la apropiación, ¿no? De las artesanías, pues la vamos a hacer de a todos, ¿no? Justamente vamos a levantar la voz para que sepan que no, pues que no vamos a permitir que eso suceda, ¿no? Y que creo que es parte de lo que tú mencionas en tu poema también, Basi, que nos dejas justo reflexionando, pues en estos procesos, ¿no? Pues sí, de producción, ¿no? Que a veces son en masa y nos olvidamos, ¿no? Justo de la historia. Sí, pues yo nada más despedir y gracias a los que nos vieron, ¿no? Sin duda un programa interesante más. Basi, si te quieres despedir, por favor. Gracias, es todo lo que puedo decir y quiero decir. Gracias por escucharnos, por estar en este programa. Muchas gracias. Gracias y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense mucho.